Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Guerrero Espectral. Y hoy les traigo dos historias. La primera la hemos titulado Eso no era mi hermano. Hola Guerrero, un saludo para usted y para toda la comunidad. Tengo 45 años y soy de Córdoba, Argentina. Quería compartir con ustedes esto que me pasó hace casi 15 años. Yo tenía un hermano que se llamaba Juan Carlos. Yo era mayor que él y recuerdo que cuando nació peleaba con mis padres y les reclamaba por haber tenido otro hijo. Con los años, Juan Carlos y yo fuimos haciéndonos más cercanos, a tal punto que éramos inseparables. Años después, desafortunadamente, mi padre falleció y yo me convertí casi que en su padre. Yo era la única figura masculina en la casa y prácticamente en la familia. Mi familia es muy pequeña, pues tanto mi madre como mi viejo nunca tuvieron hermanos. A medida que mi hermano fue creciendo, comenzó a interesarse por el fisiculturismo. Se pasaba el día haciendo ejercicios. Casi siempre iba a un gimnasio que estaba muy cerca de nuestra casa. Yo estaba tranquilo porque aquella área, aunque era pobre, era gente trabajadora, muy tranquilo, gente que se cuidaban los unos a los otros. No habían robos ni asuntos de drogas. Y la verdad, aquello me motivaba a quedarme allí para que mi hermano creciera en un buen ambiente. Muchas veces yo iba allí al gimnasio y me quedaba un rato con los chicos. En una de esas visitas noté que estaba la novia de uno de los chicos del barrio. La chica no le quitaba los ojos a mi hermano. Recuerdo que ese día, cuando regresábamos a casa, le comenté que la novia de aquel chico lo estaba mirando y que no le quitaba los ojos de encima. Le dije que un verdadero hombre respetaba a las mujeres de los amigos. Él me aseguró que nunca se metería con la mujer de alguien, y menos que él conociera. Aunque me quedé más tranquilo con lo que me dijo, algo no me sentó bien. Me dio como una sensación rara. Días después comencé a ver un cambio en mi hermano. Yo había comenzado un nuevo empleo y ya no tenía tanto tiempo, así que no iba mucho al gimnasio. Mamá me comentó que Juan Carlos estaba diferente, que venía tarde en la noche y que cuando le preguntaba le respondía con mala actitud o con una grosería. Ese mismo día hablé con él. Él me confesó que estaba saliendo con una chica. No sé por qué, pero aquello otra vez me dio una mala impresión. Mi mente inmediatamente fue a pensar en la chica del gimnasio. Dime que no es la novia de tu compañero de gimnasio. Me aseguró que no, pero no le creí. Yo sabía cuándo me mentía. Yo lo conocía bien. Prácticamente yo lo había criado. Y por algún motivo le dije una expresión que ni siquiera registré en aquel momento. Cuídate, cuídate mucho. Y él se fue. Esa fue la última vez que vi a mi hermano con vida. Horas después me llamaron del gimnasio que una ambulancia se lo llevaba al hospital, porque mi hermano había tenido un accidente con unas pesas. Recogí a mi vieja y fuimos directo al hospital. Cuando llegamos, ya mi hermano estaba muerto. Según los médicos, un enorme peso le había reventado el pecho y las mismas costillas le habían perforado los pulmones y el corazón. Mi madre estaba destrozada, una segunda pérdida. Primero mi viejo y ahora mi hermano. Yo también estaba que no podía más. Era como haber perdido un hijo, como si una parte de mí se hubiese muerto. Una de las pocas cosas que recuerdo de aquel momento fue cuando mi madre se abrazó al cuerpo de mi hermano. Ya llevaba mucho rato ahí y el médico me pidió que por favor la apartara. Y en el momento que fui a apartar a mi madre, sentí como su pecho estaba hablando. Era como una almohada. Era como si no tuviese huesos en el esternón. El forense dijo que solo había visto heridas como aquellas en accidentes de tránsito o en accidentes de construcción, cuando un gran peso aplasta a la persona. Él argumentaba que si hubiese sido una fractura con la barra de las pesas mientras estaba acostado en el banco, le hubiese fracturado algunos huesos del esternón, pero no todos, y sería una línea recta, una fractura limpia en todos los huesos. Yo fui al gimnasio y confronté al novio de la chica, pero él me juraba que no tenía nada que ver con aquello. Los demás chicos del gimnasio se veían afectados, pero había algo que no me encajaba. Pero desafortunadamente, sin pruebas, la policía no podía hacer nada. Después de los funerales, la casa parecía vacía. Mi mamá estaba muy mal. Se la pasaba acostada tomando pastillas para los nervios. Una vecina comenzó a venir a la casa y me alegré porque así acompañaba a mamá
mientras yo estaba trabajando. Como un mes después de la muerte de mi hermano, recuerdo que estaba acostado en su cama y estaba llorando. Y de pronto vi como una sombra caminó de una esquina a la otra de la habitación. Pensé que era mi madre o que alguien había entrado a la casa. Así que agarré un bate que tenía mi hermano y salí en busca de aquella sombra, pero no había nadie. Fui a la habitación de mi madre y allí estaba ella, profundamente dormida. Después de aquel día, las cosas comenzaron a cambiar. Mi madre parecía estar mucho mejor. Su ánimo era diferente. Comenzó a hablar de mi hermano como si estuviera vivo. Aquel nuevo comportamiento me perturbaba, me preocupaba un poco, pero tampoco quería tosigarla pidiéndole que no hablara así de él. Días después, llegué temprano del trabajo y me encontré a mi madre con otras 3 señoras, incluyendo a la vecina, haciendo una sesión de espiritismo. Aquello me desconcertó, porque mi madre no creía en aquellas cosas. Era católica, pero nunca fue ni siquiera practicante. No dije nada para no ser maleducado, pero aquello me dio mala espina. Así que subí a mi habitación discretamente y me metí a la cama. Segundos después, puedo jurar por mi vida que escuché la voz de mi hermano. Era en el comedor, donde estaban haciendo la sesión espírita. Primero me negué a creerlo, pero la voz seguía allí. Así que fui a verlo con mis propios ojos. Y cuando logré ver, entre la penumbra de la habitación, estaba una señora hablando, mientras mi madre lloraba y le hacía preguntas. Pero la voz no era la voz de una mujer, era la inconfundible voz de mi hermano. Era como si mi hermano hubiese poseído el cuerpo de la señora. Me quedé allí mirando desde lejos, y cuando terminaron, le pregunté a mi madre qué era todo aquello. Mi madre me dijo que nuestra vecina, Maruja, había traído a su amiga, que era medium, y que llevaban días haciendo aquellas sesiones para comunicarse con Juan Carlos. Él le dijo que había sido asesinado y que no descansaría hasta que yo le quitara la vida al asesino. Aquello provocó una mezcla de ira y de confusión en mí. Ira porque estaba confirmando mis sospechas de que alguien le había quitado la vida a mi hermano, y confundido porque mi hermano jamás me hubiese pedido algo así. Pero la ira comenzó a ganarle a la confusión, y de sentirme molesto, pasé a pensar en cómo acabar con la vida del hombre que había matado a mi hermano. Comencé a rondar el gimnasio y a seguir al sospechoso. Recuerdo que una noche estaba en la cocina. Tenía la luz apagada. Solamente iluminaba la habitación la tenue luz que entraba por la ventana. Tuve la sensación de que alguien había entrado a la cocina. Pensé que tal vez era mi madre. «Mamá, ¿estás ahí?» «No soy mamá», me respondió la presencia, agarrándome fuertemente por el hombro derecho. Era parecida a la voz de Juan Carlos, pero esta vez no era él. La voz me ordenó que hiciera justicia, que me estaba demorando demasiado. No me atreví a mirar a mi espalda. Algo me decía que no me girara. Fuera quien fuera, me apretaba el hombro con una fuerza que parecía que me lo iba a romper. En ese momento entró mi madre en la cocina y encendió la luz. «¿Qué haces aquí despierto?», me preguntó. En ese instante sentí que lo que me estaba sujetando me dejó ir. Aquello me confirmó que no era mi hermano. Mi hermano nunca me hablaría así, ni me trataría así, ni me haría daño. A la mañana siguiente vino a verme uno de los chicos del gimnasio. El chico lloraba y casi no podía hablar. Me dijo que necesitaba decirme algo, que la muerte de mi hermano había sido producto de una broma, que en efecto él estaba acostado en el banco haciendo brazos con las pesas, y uno de los chicos, jugando, le puso unos platos de pesa encima del pecho, dejando caer la barra con las pesas sobre su propio pecho. Que ellos se asustaron y se fueron, pero que nadie lo hizo para hacerle daño. Que ellos se entregarían a la policía, pero otra vez no querían hacerle daño. Ellos lo querían mucho. La verdad le creí al chico y fui con él al gimnasio. Allí hablé con los demás y me pidieron disculpas. Yo los acompañé hasta que llegó la policía. Ellos le contaron a la policía lo que había sucedido y yo le dije a la policía que personalmente no tenía nada en contra de ellos y que sabía que mi hermano no hubiese querido que le hicieran daño a sus amigos. Allí se desvanecieron mis sospechas de que mi hermano hubiese sido asesinado por el novio de la chica. Esa noche sentí como si me hubiese liberado de algo, como si un gran peso hubiese salido de mi espalda.
Pero en medio de la madrugada sentí pasos. Alguien caminaba en mi habitación. Cuando abrí los ojos, vi una sombra que caminaba de un lado a otro, y no era mi madre. Poco a poco fui tratando de agarrar el bate de mi hermano, y cuando lo tenía en la mano, aquella figura me saltó encima. Fue como si me sacaran la fuerza del cuerpo. Aquella cosa quería hacerme daño. Tenía el rostro de mi hermano, pero como deformado. No era él, era algo grotesco. Como pude, según me acordé, comencé a rezar y a decirle que él no era mi hermano, que regresara de donde había venido, que regresara donde pertenecía, en el nombre de Jesús. Mi madre escuchó y vino a mi habitación. En el instante que ella abrió la puerta, aquella sombra voló y como un rayo traspasó a mi madre de un lado a otro. Entre dormida y despierta, mi madre preguntaba qué estaba pasando. Yo, para no preocuparla, le dije que había sido una pesadilla. Después de aquello, no estaba tranquilo. En la casa seguía una sensación extraña. Muchas veces podía ver con el rabillo del ojo que una figura me observaba. Decidí ignorar aquello para ver si desaparecía, pero seguía allí. Lo curioso era que mi madre no veía nada. Hubieron momentos en los que incluso cuestioné mi propia salud mental, pero yo estaba bien. Eventualmente decidí ir a hablar con un sacerdote y contarle todo. Después de escucharme atentamente, el padre tenía sospechas de que aquello podía ser un ente maligno que cruzó a nuestro mundo cuando mi madre y sus amigas hicieron aquellas sesiones espíritas. La casa probablemente estaba infestada. El padre me aconsejó que me confesara y que comulgara, y que rezara mucho, y que él iría con gusto a bendecir la casa. Hice todo lo indicado por el padre. Las cosas mejoraron por un tiempo, pero después mi madre enfermó. Enfermó gravemente, tanto que pensé que la perdería. Después perdí el trabajo y perdí todos mis ahorros. Una serie de eventos catastróficos comenzaron a ocurrir en mi vida. No salía de una desgracia para entrar en otra. Finalmente le dije a mi madre que lo mejor sería mudarnos de allí, que algo no estaba bien. Mi madre primero se rehusó, pues ahí estaban los recuerdos de mi padre, de mi hermano, incluso mi propia niñez. Pero no dejaría que, por un recuerdo, nuestras vidas se convirtieran en un infierno. Finalmente, mi madre aceptó. Lo único que puedo decir es que las cosas comenzaron a mejorar en cuanto nos fuimos de aquella casa. Y aunque de vez en cuando tengo algunas pesadillas, nada se compara al infierno que viví en aquella casa después que falleció mi hermano. Y la segunda historia del día de hoy la hemos titulado La Aparecida del Pozo. Mi abuelo me contaba de niño que cuando él era joven, la gente del pueblo contaba que en uno de los ranchos cercanos aparecía una chica sin cabello, una chica que le llamaban la calva. Él nunca creyó mucho en aquello, pero uno de sus amigos juraba que se encontró con aquella mujer cara a cara. Contaba Santo, el amigo de mi abuelo, que él vivía en una hacienda al final de un camino que compartía con otras 3 haciendas, y que entre la primera hacienda y en la que él vivía había una donde aparecía una chica que le habían arrancado el cuero cabelludo. Contaba Santo que era el mes de diciembre y como a las 3 de la mañana él venía del pueblo, pues estaban celebrándose las fiestas patronales y él se había quedado en el pueblo con los amigos. La noche estaba inusualmente fría y una inmensa luna iluminaba todo. Santo siempre iba acompañado de alguno de sus hermanos, pero esta vez todos estaban con gripe y se habían quedado en la casa. Santo venía pensando en qué excusa le daría al padre cuando llegara a casa, pues el padre le había dado permiso solo hasta la medianoche. Mientras pensaba en la excusa, el caballo se detuvo y paró las orejas, una clara señal de que estaba viendo algo que lo asustaba. Santo trató de calmar al caballo, pero seguía intranquilo. Temiendo de que hubiese alguien escondido en la maleza, tomó su machete y se preparó para defenderse. Preguntó ¿quién anda ahí? Pero no hubo respuesta. Y en ese instante comenzó a escuchar el sonido de una vieja turbina de petróleo que se usaba en aquellos años para regar los cultivos. Aquel sonido lo tranquilizó, pues pensó que tal vez los vecinos ya se habían levantado y habían decidido comenzar a regar temprano. El caballo siguió avanzando. Cuando pasó frente a la entrada de la hacienda, entre la maleza, vio una mujer vestida de blanco, con un pedazo del cuero cabelludo que le colgaba desde un lado de la cabeza.
y mostraba el cráneo ensangrentado. La mujer solo miraba con la vista perdida. El susto fue tal que Santos dejó caer el machete y su cuerpo perdió la fuerza. Para su suerte, el caballo se desprendió a correr y no paró hasta llegar a la casa. Santos se tiró del caballo y entró gritando a la casa. «Se me apareció la calva, vi a la calva». El padre venía listo para darle unos correazos por haber desobedecido y haber llegado a aquellas horas. Pero cuando vio el semblante de su hijo, se dio cuenta de que el chico le estaba pasando mal. La madre, preocupada, preguntaba qué estaba pasando. Cuando se logró calmar, contó que había visto en el camino del vecino a una mujer, vestida de blanco, con los ojos perdidos, y que parecía que le habían arrancado el pellejo de la cabeza y que le colgaba de un lado. Lo que quedaba de esa noche, Santos se la pasó en vela, y así estuvo por varios días. Finalmente, cuando pasaron los días, le contaron la historia de la calva. La chica era la hija del propietario de la finca. Era ya un señor muy mayor y estaba enfermo, y ya no podía encender la turbina para regar los cultivos. La hija, para ayudar a su padre, había aprendido a arrancar aquel equipo, y ese día se levantó antes que los demás. Quería dejar todo preparado para cuando llegaran los mozos pudieran comenzar a regar sin demoras. La chica encendió la turbina, y cuando se echó hacia adelante para revisar un cable de la batería, la rueda de la polea le enredó el cabello y la mató. Desde entonces contaba a la gente de aquel lugar que se aparecía la chica, mostrando su herida y como desorientada, como si no supiera que ya no pertenecía a este mundo. Y esto es todo por hoy. Espero que este video les haya gustado. Si lo hizo, déjanos un like, y si no lo has hecho todavía, por favor suscríbete. Recuerda también activar el icono de la campana para que recibas notificaciones cada vez que publicamos nuevo contenido. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.